Tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Nos acompaña Oscar Elizondo, Oscar Antonio Elizondo. Un gusto saludarte, Oscar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todos los que están escuchándonos. Gracias, Oscar. A ver, platícanos. ¿Quién es Oscar Elizondo, por favor? Bueno, pues muchas cosas, Gus, pero me enfocaré más en la parte profesional. Actualmente funjo como el presidente del consejo de USIN Médica. USIN Médica es una empresa que nos dedicamos a la distribución, a la comercialización de dispositivos médicos, principalmente de terapia respiratoria y anestesia, y representamos pues varias marcas a nivel nacional. Actualmente, como te comento, Gus, estoy en la presidencia del consejo. Somos una empresa institucionalizada que ya tenemos pues del 2018 a la fecha en esta aventura de la institucionalización, y a partir de diciembre del 2022 tomo el cargo de presidente del consejo. Previo a esta nueva actividad que estoy desempeñando, estuve en la dirección general por cerca de 8 años. Mi tiempo en la operación de la empresa, pues ya va más de 16 años en la empresa. Y bueno, platicándote un poquito de mi background, de mi profesión, pues probablemente no lo sepas y mucha gente no lo sabe, pero yo realmente soy de sistemas. Yo estudié sistemas en el CETI, soy tecnólogo en sistemas de información. De ahí es que pues me gusta todo el tema de sistemas y pues no solamente sistemas computacionales, sino sistemas en general, ¿no? De las empresas. Y bueno, el tema de hoy viene muy ad hoc a esto de los sistemas, es parte de un sistema, ¿no? Y bueno, además de ese grado de estudios, pues hice la licenciatura también en sistemas, y después tuve la oportunidad de estudiar una maestría en el IPADE en el 2015-2017, la maestría en alta dirección, ¿no? Ahí es donde también reforcé muchos de los conocimientos que pues ahora trato de compartir un poco de ello, ¿no? Muy bien, amigo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo te conozco, sé que eres un hombre exitoso, pero platícanos, ¿cuál sería tu secreto para ser exitoso, amigo? Híjole, mira, es una pregunta muy profunda, ¿no? Creo que de entrada al éxito se mide de muchas formas. Creo que una de las formas de medir el éxito es en el equilibrio de la vida, ¿no? No solamente en la parte económica. E incluso yo le doy un poco de menos valor a la parte económica y me voy a enfocar un poquito más a la parte profesional. Creo que me considero una persona exitosa en mi profesión, la cual creo que algunas de las claves que podría mencionar, la primera creo que es la visión, es decir, tener algo en mente, tener claro algo en mente y ver por ello. O sea, creo que la vida te puede llevar por rumbos que tú no quieres si no tienes una visión, si no tienes como un rumbo definido, ¿no? Entonces creo que el tener esa visión siempre en mente, siempre tener algo, algún propósito o algo que generar, eso yo creo que es uno de los principales claves del éxito, o al menos en mi experiencia. Otro que va acompañado con la visión, pues es la constancia, la perseverancia. O sea, una vez que tú ya sabes a dónde quieres ir o a qué te quieres dedicar o qué quieres hacer, y ahorita lo mencionabas en tu comercial, ¿no? Si tú quieres llegar a una gerencia, a una dirección, a cualquier objetivo que tú te plantees en la parte profesional, pues primero es tener ese objetivo y después tener esa constancia, ese seguimiento, ¿no? Que realmente lo llegues a dar. Y una tercera que creo que podría ser parte de la clave, al menos en mi experiencia, pues es el afrontar los problemas y darle solución a los problemas, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que conforme vas creciendo en ese camino, en esa profesión, pues cada vez te encuentras con retos más grandes, ¿no? Y el afrontarlos, el hacerte responsable de ellos y no buscar a quién achacárselos, sino realmente visualizarte como alguien que resuelve, pues eso te hace que llegues a ese éxito, ¿no? Creo que podría resumirlo en esas tres.
Gustavo. Fantástico, visión, constancia y afrontar problemas y solucionarlos, ¿no? Ser solventador de problemas, eso está muy bien. Amigo, el tema de hoy, métricas de venta, ¿no? Que está ligado a los indicadores clave de desempeño, los famosos KPIs, que los que se habla mucho, en inglés, ¿no? KPIs, que es un indicador clave de desempeño. Y bueno, a mí me encantó este tema, Oscar, cuando tú me lo propusiste, porque al vendedor luego se nos mide solo por las ventas, ¿no? Por la facturación. Y digo, sin duda que es un factor clave a medir, es evidente, es obvio, pero hay otras formas también, hay otros aristas, ¿no? Que por las cuales se puede medir el esfuerzo o los resultados o la efectividad del equipo comercial. Y por eso me encantó este tema, amigo. Y te agradezco que lo compartas con nosotros. A ver, y entonces, si me lo permites, yo te preguntaría, ¿por qué es importante la definición de estos KPIs o estos indicadores de desempeño, mi estimado Oscar? Mira, antes de hablar de los indicadores, quisiera irme dos pasitos atrás. Dos pasitos atrás, y ya lo mencionaba uno de ellos en la parte profesional, pero creo que eso también es uno de las claves, una de las claves del éxito de cualquier empresa. Y volvemos al tema de la visión, ¿sí? ¿Hacia dónde quieres ir? Entonces me estoy yendo dos pasitos atrás porque de ahí se deriva lo que sigue, ¿sí? Lo primero que tienes que tener claro como organización es a dónde quieres ir. Esto pues muchas veces se da en la dirección o en los propietarios o puede ser que se involucre a más áreas de la empresa, dependiendo del proceso que cada quien tenga de planeación. Y de ahí parte pues a dónde quieres ir, ¿no? Por eso me quise regresar dos pasitos atrás. Posterior a que tú ya sabes a dónde quieres ir, pues viene el siguiente paso y es cómo lo vas a lograr, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde tú armas tu estrategia, ¿sí? Haces tu planeación estratégica, tu planeación comercial, tu plan de marketing, ya poniéndolo en específico en las áreas comerciales, y ya después es que puedes hablar de indicadores, ¿sí? Porque los indicadores es una manera numérica de hacerte saber cómo estás cumpliendo esa planeación estratégica, cómo estás logrando eso que tú planeaste y cómo te estás acercando a esa visión, ¿sí? Si tu visión, vamos a decir, que es convertirte en una empresa global, por poner un ejemplo, o vamos a aterrizarlo en México, cubrir todo el territorio nacional, ¿no? Puede ser parte de una visión de alguna empresa. Después pones los cómo, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a hacer eso? Y después pones las métricas. Oye, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Qué indicadores son los que me van a decir que me estoy convirtiendo en una empresa con cobertura nacional? ¿No? Entonces, por eso es importante primero tener estos dos pasos previos y que esta información, Gustavo, pues esté compartida, porque muchas veces, ahorita como comentabas, se le mide al vendedor solamente por su impacto en la facturación y no por otros temas que son muy relevantes para la organización. Y ahí es donde haces este match, ¿no? Si tú como vendedor no sabes que la empresa se quiere colocar a nivel nacional, pues a lo mejor no te hace sentido por qué te mandan a vender a Chihuahua o por qué te mandan a vender a Mérida. Pero si hay un rumbo bien definido, una estrategia bien definida, entonces ahí es donde hace match o donde hace sentido por los indicadores que vas a tener, ¿no? Y a todos los niveles, ¿no? Partiendo desde la dirección comercial, las gerencias y pues todos los eslabones llegando hasta por la parte que ejecuta, que son los vendedores, los especialistas, los promotores, ¿no? Entonces todo tiene que ir debidamente interconectado, donde la parte más alta pues es esa planeación y esa visión. Y Bueno, bueno, se me hace que ya no te contesté la pregunta, me no, fui muy no, atrás. pero qué Este, bueno que nos hiciste retroceder, que nos hiciste ver el panorama general, ¿no?
porque creo que es esa visión de la que hablas, ¿no? General, le da el rumbo hacia donde se dirige la empresa y luego entonces le da significado a por qué medir, ¿no? ¿Por qué Así es. hacer esa medición numérica de la que hablas, que me parece muy congruente con un crecimiento deseado, ¿no? Así es. Y entonces ahí contestaría más en específico el por qué medir. Y pues hay una frase muy común, ¿no? Que lo que no se mide no se mejora, ¿no? Entonces, si tú no sabes cómo vas, pues entonces, ¿qué mejoras, no? Entonces, el primer punto para hacerte consciente de los resultados es medir y compararlos contra una métrica que tú hayas puesto, ¿no? Porque también podemos quedarnos en el plano de lo subjetivo, ¿no? Y a ver, tú puedes decir, yo quiero vender más, pero ¿cuánto es más, Gustavo? ¿Es un peso más, un 10% más, el doble? En qué tiempo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que le da esa objetividad a los números o a esa planeación, es lo que hace que esa subjetividad de las palabras lo pongas en términos objetivos, en números, ¿no? Y hay una parte muy importante, Gustavo, que son una metodología para definir objetivos que los llaman objetivos SMART, ¿no? Ya ves que todo lo ponen en inglés, ¿no? O muchas de las fuentes vienen de Estados Unidos o del lenguaje inglés, ¿no? Que este SMART significa específico, la S de específico, M de medible, A de alcanzable, R de relevante y T de tiempo, ¿no? Tiene que tener un periodo o marcado un tiempo en el que vas a lograr ese número, ¿no? Es decir, poniéndolo muy específico en la meta de ventas, pues tú pones una meta de ventas, vamos a decir, a un mes. Si lo pones a la meta para un vendedor, dices, oye, en el mes de febrero tú vas a vender 100 y tiene que ser algo alcanzable, relevante, ¿sí? Y específico, ¿no? Entonces, la importancia de medir es toda, porque si no, pues no sabes en dónde estás ni hacia dónde vas, ¿no? No sé si con esto ya quedó un poquito más clara la respuesta. Buenísimo, buenísimo. Y fíjate, qué bueno que haces mención a la frase de lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Y porque efectivamente, si no, nos quedamos en un tema subjetivo donde el avanzar puede ser en la mente de alguien, ¿no? Pero en la realidad no se está avanzando. Creo que son temas importantes que bueno que lo estamos tratando. Si alguien tiene alguna pregunta de las personas que nos están viendo en el en vivo, y quiere hacérsela a Oscar, por favor, hágala en el chat de aquí de Facebook, donde estamos transmitiendo, que yo estaré contento de pasarle sus preguntas a Oscar. Ok, muy bien, entonces vamos muy bien. Ahora, ¿qué tipos de KPIs usar? ¿Cuál es el mejor KPI? O sea, ¿cuál es el mejor indicador de desempeño? Platícanos de estos indicadores de desempeño, por favor, cuáles existen, etcétera. Sí, Gustavo, mira, primero voy a hablar de los tipos, porque típicamente nos vamos solamente a los indicadores de desempeño. Y normalmente es lo más fácil medir, ¿no? Lo que dices, oye, pues ¿cuánto vendes? Y ese es el de desempeño, ese denota el resultado que obtuviste. Pero también hay indicadores que te acercan a ese éxito, que te hacen que detones ese éxito. Esos son los indicadores palanca, ¿sí? Entonces tú tienes, por ejemplo, como un indicador palanca, podría ser cuántas visitas haces, cuántas llamadas haces, cuántos contactos consigues, ¿sí? Y todo lo que en algún momento se va a convertir en un resultado, ¿sí? Pero eso te habla del proceso. Y también hay otros tipos de indicadores que hablan, por ejemplo, de la gestión. Esto habla cuando ya te refieres a alguien que tiene gente a su cargo. Algunos indicadores pueden denotar su capacidad de gestionar a esa cantidad de personas, ¿no? Y que puede ser un indicador para un gerente de ventas de cuántas visitas hacen sus asesores de ventas, por ejemplo, ¿no? Sus vendedores. Y también hay otros indicadores, Gustavo, que son muy relevantes
porque son indicadores de influencia, que esos hablan de conectar a un equipo. Muchas veces, pues tú lo sabes muy bien, Gustavo, las ventas y la cobranza pues andan del chongo, ¿no? O andan peleados, o a quién le corresponde, o ándale, ahora ve tú a cobrar, o ya no me pago tu cliente, ¿no? Entonces luego salen esas cuestiones que chocan. Entonces hay indicadores que conectan al grupo, es decir, digamos que la gestión de la cobranza típicamente cae en otro departamento, que es probablemente de crédito y cobranza, ¿no? Pero el asesor de ventas, el vendedor, pues está muy en contacto con el cliente y puede tener una colaboración para que esta cobranza se pueda realizar, ¿sí? Que no denota de su desempeño, no necesariamente denota de su desempeño, pero sí es un indicador en donde él tiene influencia y en donde cierra esa pinza y hace ese trabajo en equipo, ¿no? Entonces eso, hablando específicamente del tema de los tipos de indicadores. Ahora, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor utilizar? Esa es una pregunta, como dicen, la pregunta de sesenta y los cuatro 100, mil. 64,000, y la respuesta no les va a gustar porque no hay ninguno que sea mejor. Es decir, no hay un hilo negro en esto, ¿no? Y me voy a regresar a lo que contestaba en tu primera pregunta, Gustavo. O sea, ¿cuál es el mejor? El que está conectado a tu estrategia, el que te está haciendo llegar a ese resultado que tú te pusiste, el que te está acercando a tu visión, que normalmente no va a ser solamente uno, sino que es una conjunción de varios objetivos los que te están haciendo llegar a ese resultado, dependiendo de cuál es tu estrategia. Digamos que si tu estrategia es cobertura, bueno, pues entonces tienes que tener un indicador de cobertura. ¿Sí? O sea, ¿cuántos hospitales estás cubriendo? Si tu objetivo, tu estrategia es penetración, es decir, meterte cada vez más en los clientes que ya tienes, entonces tienes que tener un porcentaje de penetración en las cuentas que tú ya estás manejando. Entonces, ¿cuál es el mejor? Pues dependiendo de qué es lo que quiere lograr, ¿no? Buenísimo. A ver, estamos hablando, tratando de parafrasear y resumir lo que tú muy bien nos comentas. Hay indicadores entonces de resultado que están ligados, en el caso del departamento comercial, a la facturación, ¿no? O sea, es el resultado de lo que se vende y lo que se cobra, seguramente. Luego nos hablas de unos indicadores palanca, ¿no? Que estos son, por ejemplo, el número de visitas, el número de contactos, el número de prospectos que se pueden ir midiendo y que apoyan a los indicadores de resultado. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, Ok. Y luego nos hablas los factores críticos de gestión, ¿no? Que estos son actividades que se realizan para que un equipo obtenga resultados. Si hablas que estos indicadores serían más bien para las gerencias, ¿no? Donde manejan personas. ¿Es correcto? sí. Y luego nos hablas de los factores críticos de influencia, ¿no? Y donde el vendedor puede tener cierto grado de influencia en el área de cobranza o viceversa, y puede haber ahí esa interacción y se pudiera medir esto. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y te pongo otro ejemplo de ese de influencia, Gustavo, puede ser el de satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente muchas veces se da por varios puntos de contacto con el cliente. No necesariamente todo se lo vamos a cargar al vendedor, sino que también qué atención tuvo cuando mandó el pedido, qué atención le dieron cuando le entregaron. Entonces, ese también puede ser un indicador de influencia, ¿no? Pero en general es en los que tú influyes, pero no depende el resultado de ti. ¿Me explico? Ok, ok, muy bien. Fantástico. A ver, aquí tengo una pregunta, aquí del auditorio. Ah, chihuahua, ya no la puedo ver aquí. ¿Qué pecho? Ya se arrepintió. Sí, o no la puedo ver, de repente ya. ¿Qué pasó? Había visto una pregunta de Paris Emanuel. Paris, ¿nos puedes volver a hacer tu pregunta? Porque yo no la veo, discúlpame. Ok, pues qué interesante. ¿Cómo medimos, no? ¿Cómo medimos el desempeño? Ok, y entonces, ¿cuántos indicadores poner? Esa es una buena pregunta. Yo aquí te diría, o
sea, tampoco es que sea obligatorio, pero yo te diría dos cosas principalmente. Lo primero es que lo que puedas recordar, lo que realmente puedas traer en la mente, es importante limitarlo a eso. O sea, si tú pones 100 indicadores, pues seguramente no te vas a acordar de 90 y tantos, ¿no? Entonces, lo primero es que es importante la cantidad de indicadores que puedas gestionar y que realmente los tengas en la mente. Y ahí entra la R de los indicadores SMART, que sean relevantes, ¿sí? Entonces, yo podría decir que entre 3 y 6 podría ser un buen número. Y la segunda cosa es que también depende del nivel jerárquico y depende del monto que se va a retribuir. Porque hay una cosa importante que no he mencionado, Gustavo. A final de cuentas, los indicadores los pones porque después ese es el mecanismo de retribución o el mecanismo de pago variable que muchas veces el área comercial tiene, ¿no? Entonces, regresándome un poquito, porque creo que esto es importante, imagínate, Gustavo, que conectas pues tanto la visión, a dónde quieres ir, la planeación estratégica, luego cómo la mides y luego cómo la retribuyes. Entonces ahí es donde haces esa alineación donde todos están apostando por resolver la estrategia o por llegar al mismo lugar. Eh, de tal manera que este segundo factor de la parte económica es muy relevante porque si tú vas a retribuir un variable, digamos, Gustavo, de 1,000 pesos, por poner un ejemplo, pues si pones 10 indicadores, pues cada indicador a lo mejor te va a valer 100 pesos. Entonces pierde relevancia ese variable. ¿Me explico? Entonces también el variable que tú vayas a conectar a este indicador tiene que ser relevante económicamente para la persona que lo va a recibir. Entonces por eso también si estamos hablando de un variable pequeño, pues tienes que tener menos indicadores. Si estás hablando de un variable más alto, pues puedes tener más indicadores. Ahora, también esto lo conectas a la frecuencia, es decir, cada cuándo los vas a medir y cada cuándo los vas a retribuir, que puede ser semanal, puede ser quincenal, mensual, trimestral, anual. Eso también es muy importante que no lo puse muy en las preguntas, Gustavo, pero eh, depende de si estás midiendo presente o estás midiendo futuro, ¿sí? Y también depende si lo que quieres son enfocarte en los resultados o en la retención. Bueno, también hablamos un poquito adelante de la retención, vamos a hablar un poquito adelante de la retención, ¿no? Pero a lo que quiero ir con esto, Gustavo, es que si tú tienes indicadores mensuales y tienen una retribución económica pequeña, entonces pon pocos. Si tú tienes una retribución económica grande o anualizada, puedes poner más, ¿sí? Entonces, por eso, para mí, no es que sea esto obligatorio, pero yo diría que entre 3 y 6 indicadores que te permitan recordarlos. O sea, tenerlos en la mente todos los días, no solamente recordarlos, ¿no? Es casi como cuando te persinas, ¿no? Te los tienes que acordar todos los días. Y segunda, que sean relevantes en el momento de tu métrica y de tu retribución, serían los dos factores para definir cuántos indicadores a cada una de las personas del área comercial, desde el vendedor, gerentes, director. Buenísimo. Ok, entonces, ¿cómo ponderarlos? Sería la siguiente pregunta, Oscar. Eso también va alineado a lo que ya estaba un poco mencionando, dependiendo de la importancia que le quieras dar a cada uno y la relevancia que tenga la persona. Es decir, si tú a un asesor de ventas, a un vendedor, le vas a dar indicadores de venta, yo te podría mencionar tres, ¿no? Para un vendedor. La venta, que ese pues obviamente lo tiene que tener en el corto periodo, en el corto plazo y también en el mediano, a lo mejor no en el largo, pero sí en el mediano. Eh, indicadores palanca como visitas, para irme al más sencillo, pero pueden ser más e indicadores de cobranza. Creo que al menos, bueno, y el de satisfacción. Creo que esos cuatro podrían ser muy relevantes. Y ahí es donde empiezas a ponderar. ¿Cuál es la principal actividad que hace el vendedor? Pues vender. Eso quiere decir que el indicador de ventas tendrá que ser el que más valga tanto en su medición como en su retribución, ¿sí?
Sin embargo, pues también le puedes dar una ponderación más pequeña al de cobranza, ¿no? No sé, voy a inventar algo, un 80-20, ¿no? O sea, a lo mejor el 20% es por cobranza y el 80% por vender. Eh, Sin embargo, cuando tú hablas de un área de cobranza, que ya me estoy saliendo del tema de ventas, pero probablemente es al revés. La relevancia ya es al revés. Por vender ellos no es su principal función, más sí es un indicador de influencia, porque dependiendo de la buena gestión de la cobranza van a seguir vendiendo. Y la cobranza es su indicador, entonces ahí se voltea, ¿no? O hablando específicamente de áreas comerciales, pues muchas veces tienes, o al menos en el caso médico, pues tienes la parte del vendedor y tienes la parte del especialista o la parte del product manager, ¿no? Entonces, normalmente el vendedor va a estar enfocado en la venta de la venta general y normalmente el product manager va a estar enfocado en una línea de productos. Entonces, el product manager puede tener un indicador con menor relevancia, que es un indicador de influencia por venta, pero su indicador de desempeño directo y el que tendría que tener mayor porcentaje y por ende mayor relevancia sería el de la introducción de sus productos. ¿Me explicó? Entonces, ¿de qué depende esta ponderación? De la relevancia que tenga el indicador y de la influencia que tenga la persona a la que se lo estás asignando. Ok, buenísimo. Y entonces, a ver, por ejemplo, aquí me surge una pregunta. El vendedor y el especialista de producto tienen que tener, digamos, ciertos objetivos alineados, ¿no? Para que ambos vayan al final sobre la venta. ¿Cómo podría ser un incentivo que ayudara a ambas áreas, Oscar, dentro de tu experiencia? Mira, yo creo que lo primero es que los dos tienen que tener el mismo objetivo, ¿sí? El propósito final debe ser el mismo, ¿sí? Entonces, en tu misma planeación, tú puedes decir, oye, voy a vender 100, ¿sí? Pero de esos 100, 10 se van a componer de esta línea de productos. Entonces ahí ya es un mismo objetivo donde si el especialista de producto o el gerente de producto cumple sus 10, pues aporta a ese macro, a esos 100. Entonces, de entrada, cuando tú ya tienes esa alineación, entonces al menos sabemos que vamos para donde mismo, ¿sí? Y entonces ya después, dependiendo del área de influencia de cada uno, es el indicador que le vas a poner. Al vendedor le vas a poner que venda los 100 o su proporción de esos 100, lo que a él le corresponde. Y al gerente de producto o al especialista de producto lo vas a poder, probablemente le puedes poner indicador por introducción de ese producto, ¿no? Oye, ¿cuántas oportunidades de tu producto se están ganando? ¿Sí? O probablemente también puedes ponerlo por la venta de ese producto, de esa categoría de productos en específico, pero lo vas acotando a su área de influencia, pero donde al final todo está interconectado, de tal manera que todos los indicadores sean ganar, ganar. Es decir, si mi compañero de al lado que es de producto gana, yo vendedor gano, ¿sí? Yo gerente gano si estos dos ganan, ¿sí? Entonces todos van teniendo una cierta interrelación y una cierta interconexión que vuelvo a lo mismo, Gustavo, todo va a estar conectado a la visión y a la planeación estratégica. Buenísimo, yo creo que esto, fíjate, este tema es importante porque yo he visto empresas que, de planos, cierto departamento, por ejemplo, el especialista de producto, se deslinda de ventas y dice, no, pues, a mí, como eso no me cuenta, no me ni perjudica ni me beneficia, pues yo no soy promotor, yo no soy de ventas. Ahí están lo de ventas, ahí háganse bolas, ¿no? Y creo que digamos, esa visión conjunta, y esa retribución, que afecta a los dos o que beneficia a los dos, sí es importante para que haya ese compromiso y esa sensación de que debemos todos vender, ¿no? Oscar. Así es. Y ahí la importancia, Gustavo, de categorizar o identificar los indicadores. Porque sí, claramente el especialista puede decir, es que yo no vendo. Sí, no vendes, pero tú tienes este indicador de ventas
que es porque tú tienes influencia en la venta. No es tu indicador de desempeño. Ese pequeño deslinde de responsabilidades a veces es bien fácil. Y ahí es donde dicen, es que yo no vendo. Sí, no vendes. Yo no te digo que vendes. Pero este indicador es por tu influencia que tienes en la venta. Entonces ahí es donde ya cambia el chip y dice, ah, bueno, pues sí es cierto, claro que influyo en la venta. Por tal, me hace sentido que tenga ese indicador. Cuando los indicadores no hacen sentido, es cuando la gente no lo sigue o no se compromete con ellos, ¿no? Dice, pues es que eso no, ¿por qué me pusieron eso? Bueno, es que entonces o no conoces bien cuál es la estrategia de la empresa o no conoces tu perfil de puesto, que también ese es un tema relevante. Oye, ¿cuál es tu perfil de puesto y por qué te están poniendo a hacer eso, no? Pero yo creo que muchas veces, Gustavo, y aquí voy a lo mejor decir algo incorrecto, ¿no? Porque muchas veces eh, el vendedor no tiene la culpa de esto, ¿no? Esto a veces es de la gerencia o de la dirección, que si esta información no la tienen bien bajada o bien clara, por eso es que se hacen bolas o a veces los tienen hasta encontrados, ¿no? O sea, el objetivo de uno perjudica al del otro y pues ahí se tienen hasta peleando, ¿no? Entonces, digo, lo estoy justificando un poquito, ¿no? A veces a los vendedores, este, pero a veces es tema de la gestión, del management, de la alta dirección, de la dirección comercial, que no pone estas cosas en clara y no la comunica de manera correcta. Entonces, la importancia de tener esto claro y de la comunicación. O sea, el vendedor tiene que tener muy claro por qué lo están midiendo, qué le están midiendo y por qué está ganando por eso, ¿no? Sí, eso es buenísima, fíjate, a veces, pero a veces los planes, me ha tocado vivirlo, Oscar, te platico, que es tan complejo el sistema de incentivos, ¿no? Que solo el gerente y el de finanzas lo entienden. Y y eso es clave, ¿eh? Porque si el vendedor no entiende por qué le pagas 10 pesos de variable, es lo mismo de no medirlo, porque acuérdate que lo que no mides no mejoras. Pero cuando lo que mides no lo entiendes, y yo creo que eso me da la pauta, Gustavo, a mencionar algo que omití, pero tiene que ser entendible, tiene que ser simple y tienes que tener los mecanismos para medirlo, porque muchas veces podemos decir, oye, es que yo quiero crecer y voy a medir el indicador de cobertura de mercado, ¿no? Y a veces es bien complicada medirla. Yo lo que recomiendo es mide lo que tenga las herramientas para medirlo y que lo que tenga la sistematización para poder medirlo, ¿sí? Y verlo escalando. Es decir, si nada más puedes medir porque tu ERP o tu CRM no te mide algo que quisieras tener, pero no lo puedes medir, pues no te metes en esas broncas. Mejor mide lo que realmente puedas tener a la mano y puedas comunicar de manera muy clara, porque no hay nada más dañino para los indicadores que eso que acabas de mencionar. Oye, pues es que yo no sé ni cómo me miden, es una caja negra, es pura burocracia, porque eso hasta va en contra. O sea, eso que tú como empresa pusiste como un incentivo, al contrario, se vuelve desincentivo, ¿no? Desincentivas al vendedor. El vendedor dice, no, pues es que en esta empresa pagan cuando quieren y hacen lo que quieren, ¿no? Y pues eso rompe ese compromiso y ese vínculo con la empresa. Fantástico. Ok, a ver, ¿y cada cuándo se cambian estos indicadores? ¿Cada cuándo hay que renovarlos o actualizarlos, Oscar? Eso también es muy importante porque eh, muchas veces el vendedor puede decir, oye, ya me cambiaste la jugada, ¿no? Pues oye, pues que me medías así y ahora me cambiaste la jugada. Ahí es importante la claridad también. Sin embargo, yo te diría, pues cada cuándo tienes que cambiar la jugada. Pues cada que el contexto te cambió o cada que la planeación cambió. Es decir, vamos a remontarnos a la pandemia. Si estás en medio de la pandemia, te da una situación totalmente diferente, pues seguramente la estrategia cambia. Probablemente algunos hasta el modelo de negocio lo cambiaron. La visión, el rumbo puede cambiar, por ende, no tiene sentido estar midiendo lo anterior. Tendrías que cambiarlo. Típicamente las empresas lo hacemos cada año, ¿no? O sea, cada año hacemos nuestra planeación, cada año ponemos nuestros objetivos y pues cada año cambian. Sin embargo, no es una regla. También puede haber cambios abruptos que te hagan hacer que cambies las metas, la forma de medirlas,
pero sí es muy importante que la comunicación sea clara y sepan por qué lo están cambiando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, que haya una justificación, ¿no? A ver, ¿sueldo fijo o sueldo variable para los vendedores, mi Pues ese estimado? podría ser todo un debate, ¿no? Y aquí podemos crear una polémica muy grande. Yo diría en términos generales, Gustavo, que depende mucho de la maduración de la empresa. ¿Sí? Y lo puedes ver en la industria. Si tú te acercas a empresas más establecidas o más grandes, normalmente la proporción del fijo va a ser mayor que la del variable, ¿sí? Si tú te vas a empresas que van empezando, pymes, es al revés. Y eso responde mucho, pues, a la capacidad económica de la empresa. Yo diría, Gustavo, que es importante si tú quieres tener buenos ejecutivos de ventas, pues que en el fijo les asegures sus básicos, su calidad de vida, sus necesidades básicas, ¿no? Digo, este es un término muy amplio, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades básicas, ¿no? 10,000 o 100,000, ¿no? Pero bueno, yo creo que si quieres tener vendedores de buen nivel, al menos necesitas asegurarles eso, ¿no? Que eso es lo que normalmente las empresas, conforme van creciendo y van teniendo la posibilidad, te aseguran eso. Porque es un arma de doble filo, al menos en mi punto de vista, Gustavo, la parte variable. O sea, a veces suena muy atractivo, ¿no? Y dices, oye, pues te doy comisión y te doy el 10%, el 5%, lo que sea, pero no te va a pagar nada, ¿no? No tienes fijo. Entonces, eso puede generar también que el vendedor esté más preocupado por cómo va a llevar él la comida a su casa, cómo va a comprar los pañales, ¿sí? A realmente estar enfocado en generar. Y sobre todo si hablamos de ventas de mediano o largo plazo. Si tú trabajas con equipo médico o trabajas con nuevas tecnologías, la venta no se va a dar de inmediato, ¿sí? Entonces, esos factores son los que te van a hacer definir cuánto poner de fijo, que ese sería tu piso, y cuánto poner de variable. En el otro extremo, Gustavo, pues tenemos el decir, oye, pues si es 100% fijo, pues ya no me esfuerzo, ¿no? O hay esa creencia de decir, pues como ya no tengo nada variable, ¿no? Pues ¿por qué le echo más ganas si de todas maneras voy a ganar lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Entonces hay que tener ese equilibrio ad hoc a las posibilidades de la empresa, ad hoc al momento de la empresa eh, y ad hoc a los incentivos que quiere lograr, ¿no? Yo podría decirte así muy, a grosso modo, que un 70-30, un 65-35, me parecería que es un buen, es una buena combinación, ¿no? Pero insisto, puede haber empresas que no tienen la capacidad de contratar a una persona de muy alto nivel, entonces le retribuyen con una comisión alta, ¿no? Pues, oye, Gustavo, no tengo para pagarte, pero te voy a dar el 10%, ¿no? Casi, casi te estoy haciendo temporalmente socio de la empresa, ¿no? Entonces, depende mucho de eso, ¿no? Sí, este es un tema de verdad, sí, yo creo polémico y da para mucho porque eh, si le das al vendedor, le solucionas la vida con el sueldo base. Yo conozco mucha gente que ya, pues se queda con el sueldo base y con eso vive. Y si de repente le cae alguna comisión, pues a todo dar, pero no tiene hambre, ¿no? De comisiones, no tiene hambre de salir a buscar clientes nuevos, de sacar ventas. Y entonces eso lo deja como una zona de confort, ¿no? De así de quietecito ahí, lo que caiga está bien. Y entonces, eso no es sano, pues, ¿no? Entonces, por eso me gusta esa proporción que tú estás poniendo sobre la mesa, de decir 65-35, o sea, 65% de un sueldo base y un 35% de variables. ¿Es correcto, Oscar? Sí, sin embargo, sí te diría que yo creo, o sea, ese creo que pudiera ser el ideal, pero también depende mucho de la empresa, ¿eh? No quiero decir que todos tienen que operar igual, pero sí creo yo que ese 65 tiene que cubrir sus básicos. Es decir, o sea, que el vendedor no esté preocupado si va a comer, si va a llevar pañales, ¿sí me explico? Pero sí, claro que la zanahoria va a ser, pues me voy a ir de vacaciones, voy a llevar a mi familia a un restaurante, voy a hacer la fiesta de mis hijos, o sea, cosas que le den el extra que se lo está ganando por su desempeño o porque está logrando los objetivos, ¿no?
Pero a veces el irnos muy abajo, porque puede haber casos que, oye, te doy el mínimo y lo demás variable, ¿no? 20, 80, ¿no? Y bueno, no se vendió nada y pues, oye, pues ¿cómo le hace el vendedor? O sea, seguramente el vendedor va a estar preocupado por mil cosas más que por tu empresa. O sea, ese es el otro riesgo que podemos cubrir cuando los esquemas son tan agresivos. E insisto, hay etapas de las empresas, ¿no? Hay etapas donde dices, oye, no tengo, o sea, no tengo para pagarte lo que te pagaban en Pisa o en una empresa grande, ¿no? Ya me metí un comercial, pero bueno, pero mira, aquí puedes ganar mucho más si le echas más ganas, vamos en crecimiento, bla, 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 bla. O sea, y también depende del apetito del vendedor, ¿no? Hay vendedores que quieren estar más seguros y hay vendedores que pues son más arriesgados, ¿no? Pero sí es un tema un tanto controversial, ¿no? Oye, ok. A ver, y otra pregunta. ¿Qué es mejor dentro de tu experiencia? ¿Pagar comisiones, o sea, un sueldo más comisiones o un sueldo más incentivos o Mira, bonos? yo Ajá. creería que lo mejor son los incentivos o bonos. Eh, pero igual, eso se logra con la maduración de las empresas, ¿sí? Y voy a explicar por qué creo que es lo mejor. Cuando tú tienes un vendedor en la Ciudad de México y tienes otro vendedor en Mérida, pues ¿quién va a ganar más? ¿No? O sea, digamos que por tamaño de mercado, por lógica, diríamos que el de la Ciudad de México, pero no necesariamente es porque está haciendo más trabajo, sino porque el pastel es más grande, ¿sí? Pero si tú estás pidiendo las mismas capacidades, un vendedor consultivo, que es lo que tú formas a vendedores consultivos, un vendedor con experiencia, un vendedor con estudios, bla, 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 pues entonces vas a poder contratar a los mejores en la Ciudad de México o en esas ciudades, pero en las ciudades pequeñas no los vas a poder tener. Entonces, creo que el incentivo se vuelve un poco más equitativo, ¿no? Además que el tema de comisiones hasta cierto punto se puede volver en contra de la empresa, porque a veces hay vendedores que terminan ganando más que el gerente o que el director, ¿no? Cuando esos esquemas no se van actualizando, ¿no? Pero insisto, Gustavo, que aquí es muy importante la comunicación y la claridad que se debe de tener, tanto de la estrategia como lo que estás bajando con la gente. Porque si no, si hay mucho esta percepción, ¿no? De decir, oye, pues ya me cambiaste la jugada, antes me dabas el 3% de comisión y ahora ya me dijiste que por bono, o sea, digo, hay que ser claros en esa parte, ¿no? Que va de acuerdo a cómo va desempeñándose la compañía, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo retener al personal comercial, mi estimado Oscar? Pues es un reto muy grande. Yo creo que actualmente en general, pues has escuchado probablemente muchas empresas que tienen ausencia, ¿no? De personas o vacantes que les hacen falta. Yo creo que en general, y luego me voy a ir a particular, el área comercial, en general, dos cosas muy importantes. Una, pues que tengan esa empatía por la empresa, es decir, esa alineación con la empresa con respecto a qué es lo que se está logrando, no solamente la parte económica, sino qué es lo que se está logrando en términos sociales, en términos de contribución, ¿sí? Porque yo creo que esa es una parte que conecta mucho con las personas, o si estamos en un lugar donde se están haciendo lo que a mí me gusta, en este caso, que es brindar salud, pues eso hace que empatices y que te comprometas con la empresa, ¿no? Hablando en términos generales. En la parte de ventas, ahí hablaba los indicadores a mediano o largo plazo, que eso van en función del puesto. Son los vendedores, probablemente tener indicadores trimestrales hace que al menos le den una continuidad a los proyectos por trimestre, ¿no? Si hablas de un gerente, ya puedes hablar de semestres o a lo mejor de un director, puedes hablar de la gestión anual, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de tener indicadores no solo de corto plazo, sino también de futuro, eso provoca también una continuidad o que la gente permanezca dentro de las empresas, ¿no? Eh,
Y pues lo otro ya dicho, ¿no? Hay que tener una sensibilidad para comunicarles hacia dónde vamos, que estén conectados, que sea parte de sus objetivos, no solamente parte de la empresa. Y pues eso hace que haya esa empatía o esa comunión entre la empresa y los trabajadores, ¿no? Además, Gustavo, de cumplir, ¿no? De ser claro, de darle los resultados claros. O sea, no pues una caja negra que pues quién sabe, pero según yo sí, pero no. Entonces eso también afecta a la satisfacción de cualquier trabajador si no eres claro con él y pues por eso terminan muchos yéndose, ¿no? Sí, efectivamente, Oscar, hay ocasiones donde pareciera ser que la empresa está más empeñada en no pagar incentivos, en no pagar comisiones al vendedor que en pagarlos, ¿no? Y eso, por supuesto, que es desmotivante para cualquier vendedor, para cualquier parte comercial, porque dice, bueno, a ver, ya me esforcé, ya lo logré, ya lo vendí y ahora como decimos en México, me la están haciendo de jamón, ¿no? Con mis Claro. incentivos y entonces eso no apoya a retener el talento de los vendedores, ¿verdad, Oscar? Sí, además, digo, a veces malamente se utiliza, oye, Gustavo, ¿ya llegaste a 100? No, pues ahora la meta es 120. No, espérame, pues es que quedamos que 100, ¿no? O sea, hay que ser congruentes con lo que dijimos. Si cambia el contexto, hay que ser congruentes con ello, pero no te cambio la jugada a mitad del periodo, a mitad del mes, a mitad, o ya cuando lo lograste, y te tengo que pagar y te digo, oye, no, espérame, es que era 120, no era 100, no, espérame. Pues, o sea, por eso la claridad, el tener todo pues bien documentado, digo, en nuestro caso usamos sistemas también para esto, ¿no? Un sistema donde tú puedes ver cuál es el indicador, cuál fue tu logro y cuánto te van a pagar, ¿no? Entonces, esa claridad le resta pues estrés, preocupación y le da esa satisfacción al colaborador para trabajar en un lugar donde sabe que le van a respetar. Y ahorita me acordé de otra cosa que también es muy importante, Gustavo, en términos de ese hambre que hablábamos. Nosotros tenemos o ponemos aceleradores. Es decir, oye, Gustavo, tú tienes que llegar a 100, pero si llegas a 100, ¿qué crees? Hay más. Entonces, si llegas a 110, a 120, te voy a ir incentivando de manera incremental, ¿sí? De tal forma que también no caigas en la zona de confort de decir, no, pues ya esta venta me la guardo para el siguiente mes, ¿no? Entonces, oye, pues métele, ¿no? Porque sabes que, pero no es comisión, sino que son incrementales, ¿no? Que también en algún punto, pues podrán tener un tope, pero sí hace que el vendedor esté activamente incentivado. Y otra cosa que también estos de mediano plazo también te sirven para recuperarte. O sea, para el vendedor que dice, oye, pues enero fue malo, pero oye, yo sé que en el trimestral, si febrero le echo más ganas, me voy a recuperarlo o parte de lo de enero, ¿no? Pero insistimos en la parte de la claridad y en la parte de que tenga los mecanismos para poder medirlos y para poder comunicarlos, porque si no se vuelve todo esto un relajo, ¿no? Buenísimo. Y sí, fíjate, eso está padre, esa parte de que puedan recuperar lo que se dejó en enero, ¿no? Poderlo recuperar llegando al acumulado de la cuota, ¿no? Si llegas al acumulado, pues tienes la posibilidad de recuperar lo que dejaste de cobrar en el mes de enero. A ver, aquí, ahora sí, Paris Rivera Cuellar dice, excelente plática, Oscar, muchas gracias. Y él dice, quedó pendiente lo de la tasa de retención. Saludos. Ay, caray, no. Hablamos de tasa de retención, o a lo mejor no veo tu primer pregunta, mi amigo Paris. Híjole, creo que aquí ya nos metimos a temas contables, fiscales, los cuales les voy a quedar a deber, Tasa de pero retención. ¿A qué te refieres, mi estimado Paris, con lo de tasa de retención de talento? están hablando de retención de talento, retención de, digo, no tengo un dato como para decir cuál es el dato en el que tendríamos que estar, pero pues obviamente entre menos rotación tengas, mejor, ¿no? Ah, Porque precisamente cada rotación pues te cuesta volver a entrenar y volver a capacitar a las personas, ¿no? aquí nos está especificando. Dice Paris, dijo Oscar que iba a hablar de tasa de retención de clientes.
Híjole, no recuerdo haberlo dicho, pero si estaba mencionando como un indicador, se puede poner, o sea, y es parte, volvemos, Ah, Gustavo, de los objetivos, ¿no? Hay un indicador que bueno, en inglés lo llamamos como, ay, ¿cómo se llama? Híjole, se me fue, pero hay un indicador que te mide cuántos clientes estás perdiendo. ¿Sí? Si ese es un tema de las empresas, puede ser un indicador. Tú dices, oye, yo me puedo permitir perder el 10%, el 5%, y se mide, también eso se puede medir. Y si es un tema de la empresa, pues también eso se puede retribuir. Puedes decir, oye, pues el año pasado perdimos el 20%, ahora vamos a bajarlo, attrition se llama en inglés, el attrition. El attrition del año pasado fue del 20%, este año va a ser del 10%, y pues como pudiera ser un indicador relevante, pues lo metes en los indicadores y en los bonos de los vendedores. Y bueno, puede ser parte también de su variable que les cuente esto, ¿no? Es decir, oye, sí, qué bueno que estés promocionando cosas nuevas, pero no me pierdas lo que ya se tiene, ¿no? ok, muy bien. Creo que no sé si a eso le dimos, Paris, si no, pues ahí si nos especificas un poquito más, pero bueno, Yo creo que a eso se refiere, como estábamos hablando de retención de clientes, y me suena lógico lo que tú comentas, Oscar, si se está perdiendo tanto nivel de clientes anual, bueno, pues a tratar de mejorar esa tasa de retención o de no pérdida de clientes, ¿no? correcto. Digo, de entrada yo diría que es un buen indicador para un área comercial medirlo. Pero vamos, si no es un problema para tu empresa, si tienes una attrition del 3%, 5%, es algo natural, o sea, siempre vas a tener algún cliente que pierden, ¿no? Entonces puede que no se vuelva relevante. Pero si ese attrition te está generando pérdidas o no llegar a tu estrategia, porque tú puedes ser muy bueno para agarrar clientes, pero igual de bueno para perderlos, ¿no? Entonces ahí es donde conectamos los indicadores con la estrategia de la empresa. Buenísimo. Ok, a ver, ya estamos llegando al final de esta interesante entrevista. ¿Cómo desarrollas a los vendedores tú, Oscar? A ver, esa está buena. Mira, yo creo que ya platicamos mucho de los indicadores y esa es una parte muy importante, ¿sí? Es muy importante saber cuáles son sus indicadores y cómo se desempeñan, pero igual de importante también es saber toda la parte de las competencias, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias? Obviamente, pues no son las mismas en todas las empresas, pero habrá algunas que se parecen, ¿no? Como el tema de facilidad de palabra, el tema de proactividad, tiene las competencias y los vas midiendo también en la parte de lo que ahora le llaman las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. Entonces, cuando tú tienes en un cuadrante un vendedor con un buen resultado, un buen desempeño y un vendedor con buenas habilidades, pues entonces tú tienes ahí una persona, un high potential o una persona que puedes desarrollar o que puedes promover o que puedes hacerle un plan de carrera para que la persona siga creciendo, ¿no? Porque ahí también luego entra el famoso vendedor que luego lo suben y ya no funcionó, ¿verdad? O ya lo pasa a gerente y los skills, las habilidades son diferentes. Entonces no hay que cometer ese error, sino hay que diagnosticar y ver qué es lo que le falta a ese buen vendedor para convertirlo en ese gerente, ¿sí? Además, hay otras formas de desarrollo que muchas empresas lo utilizan, que son categorizando a los vendedores, ¿no? Está el famoso junior, senior o premium o los escalafones o los ranking que tú le quieras dar. Pero yo sí sugiero que esos rankings no sean solamente basados en resultados, que sí es bueno el resultado, pero también hay que ver el tema de las competencias. Ok, buenísimo. Y creo que, fíjate, está visto que un buen vendedor no necesariamente es un buen gerente, ¿estás de acuerdo? Por lo que comentas, o sea, las habilidades, las skills no son las mismas cuando tienes que gestionar un equipo comercial.
diferente cuando eres un vendedor y tienes la necesidad o tienes diferentes skills, etcétera. Pero a veces la mejor forma de matar a un buen vendedor es ascenderlo a gerente de ventas, ¿no? Porque, porque no tiene esas habilidades de las cuales se requiere en la posición, ¿no? Un buen jugador de fútbol no necesariamente es un buen director técnico, ¿no? Ahí tenemos a Hugo Sánchez como prueba viviente de esto. Y mm, pero entonces hago hincapié en lo que bien nos comentas, esas habilidades, esas skills, hay que analizarlas para ver si tiene ese potencial para a dónde lo muevo, ¿no? O cuál plan de carrera le hago a cada uno de ellos, ¿verdad, Oscar? Sí es, digo, es bueno identificarlos, pero antes de pasarlos hay que tener ese plan de desarrollo para que o sea, y se vale que crezcan y eso es muy bueno, muy positivo incluso para la misma empresa y para el trabajador, ¿no? Si nunca te dan la oportunidad, pues nunca vas a saber si eres bueno, ¿no? Pero hay que ir con un plan de desarrollo, hay que evaluar las otros skills, porque obviamente si tú vas a estar en gerente, pues ya el manejo de personal se vuelve muy relevante, el manejo de tus emociones se vuelve muy relevante, ¿no? El trabajar en equipo se vuelve muy relevante, no es lo mismo que tú seas un supervendedor en tus cuentas tú solito, ¿sí? O haciendo la analogía de los deportes, no es lo mismo jugar tenis que jugar fútbol en equipo, ¿no? Entonces, es importante que se tomen en cuenta estas dos partes de la formación. Y en realidad lo podría extender, Gustavo, a cualquier persona, ¿no? No solamente en el área comercial, pero bueno, en el área comercial también es muy, muy crítico, ¿no? Esta parte. Por supuesto. Fantástico. Oscar, ¿dónde te pueden localizar las personas que quieran contactar contigo, con UCIN Médica, por favor? Pues a través de mi correo, Gustavo, a través de LinkedIn. En LinkedIn me encuentro como Oscar Elizondo y pues mi correo que es oelizondo@usinmedica.com. Y O bueno, justo Elizondo, podemos responder dudas o ampliar las dudas, ¿no? ok. O Elizondo, tu correo electrónico, arroba. Usinmedica, como la empresa ucinmedica.com. Soymédica.com, fantástico. Y en LinkedIn como Oscar Elizondo. Pues muchísimas gracias, mi amigo. No sé si hay algo más que para cerrar este interesante episodio quisieras compartirnos, amigo, algo más. Pues regresaría a lo primero para recomendárselo pues a todos los que nos están escuchando, tanto vendedor, gerente, director o emprendedor, dueño, que lo primero es tener esa visión y tener claro hacia dónde van y pues bueno, ponerlo en práctica y pues agradecerte de nuevo, Gustavo, por esta oportunidad de platicar un poquito de pues lo poco, mucho que he ido aprendiendo ahí sobre el camino y espero que pues estos conocimientos o esto que les estoy compartiendo pues les sea de utilidad a alguno, ¿no? Y muchas Fantástico. gracias. No, hombre, agradecido yo contigo, Oscar, con Dios, con la vida, con mi familia, de haber tenido nuevamente una oportunidad de charlar con un profesional exitoso. Gracias, Oscar. Te deseo un buen fin de semana, te mando un abrazo y recordarle a todo el mundo que las ventas son nuestro estilo de vida. Gracias, Oscar. Bonita tarde. Gracias, Gustavo. Hasta luego.